Kate, el Príncipe William, el Príncipe Carlos y Camilla, duquesa de Cornwall, se pusieron en un frente unido esta semana en la COP26, donde asistieron a una serie de compromisos centrados en su proyecto y trabajos ambiental. Y tuvieron especial cuidado en elegir medios de transporte ecológicos desde y hacia Glasgow, donde se está llevando a cabo la cumbre sobre el cambio climático. Sin embargo, la comentarista real Camilla Tomaine advirtió que deben mantenerse al día con la opción ecológica si quieren seguir siendo creíbles en sus súplicas para salvar la tierra del aumento de la temperatura y la contaminación. En particular, la realeza debería encontrar una alternativa al uso de aviones privados increíblemente contaminantes, dijo. Al escribir en el Boletín Real Semanal del Telegrafio Royal Appointment, la SRA. Tomaine dijo, si bien tanto el Príncipe de Galles como el Duque de Cambridge pronunciaron discursos contundentes que fueron bien recibidos, ahora también deben poner su palabra en acción prescindiendo por completo de esta forma hipócrita de viajar de aquí en adelante. Para ser justo, William y Kate deben ser elogiados por tomar el tren a Escocia en esta ocasión, mientras que Charles aparentemente voló de Roma a Glasgow en un vuelo de la RAF que funciona con combustible de aviación sostenible. Pero si quieren seguir siendo voces creíbles sobre este tema totémico, deben continuar viajando de manera sostenible en lugar de volver a su estilo de vida anterior de la jet set. En El Pasado, la familia real explicó la opción de viajar en un jet privado mencionando problemas de seguridad y tiempo. Varios asistentes a la COP26 han sido criticados por volar a la cumbre sobre el cambio climático en jet privados. Según Matt Finch, del grupo de campaña Transport y Medio Ambiente, el jet privado promedio emite 2 toneladas de CO2 por cada hora que vuela. En comparación, un ciudadano común consume alrededor de 8 toneladas de CO2 al año. Le dijo al Daily Record, no se puede enfatizar lo suficiente lo malos que son los jet privados para el medio ambiente, y la peor forma de viajar por millas. Nuestra investigación ha encontrado que la mayoría de los viajes se pueden completar fácilmente en vuelos programados. Los jet privados son muy prestigiosos, pero es difícil evitar la hipocresía de usar uno mientras se dice que lucha contra el cambio climático. Para ponerlo en contexto, la huella de carbono total de un ciudadano común, incluidos todos los lugares a los que viaja y todo lo que consume, es de alrededor de 8 toneladas al año. Por lo tanto, un ejecutivo o político que toma un vuelo privado de larga distancia quemará más CO2 que muchas personas normales en un año. Todos los miembros de la realeza que asistieron a la COP26 se mantuvieron alejado de los aviones privados también cuando abandonaron la cumbre. Kate regresó a Inglaterra el lunes por la noche en un servicio aéreo programado, al igual que Camilla al día siguiente. El Duque de Cambridge regresó a casa el martes por la noche desde Glasgow en tren, el mismo medio de transporte que había elegido para llegar a Escocia a principios de esta semana.
El corresponsal real del Daily Express, Richard Palmer, señaló que el príncipe Carlos ha adoptado aviones propulsado por combustible de aviación sostenible elaborado a partir de productos de deseco. Tuitó el miércoles, el problema es que el combustible está en pañales sino en toda parte y abundantes existencia. Pero Charles está tratando de ayudar a impulsarlo y presionar al gobierno para garantizar que haya combustible sostenible disponible si los ministros quieren que viaje a alguien en nombre de HMG. El príncipe Carlos, que ha estado haciendo advertencias sobre el cambio climático, el plástico y la contaminación del aire durante las últimas 5 décadas, ha adoptado los combustibles alternativos también en su automóvil. El mes pasado, le dijo a la BBC que maneja su Aston Martin con excedente de vino blanco inglés y suero del proceso del queso. En 2018, se convirtió en el primer miembro de la familia real en adoptar un automóvil totalement électrico cuando compró un Jaguar I-Paces.